Estimados alumnos, estaremos dando comienzo al curso con nuestra primera unidad, lo que tiene que ver con orígenes de la prevención de accidentes en el trabajo. Estaremos analizando un poco cómo era y cómo fue el comportamiento de las fuerzas productivas, las relaciones de producción y cómo los procesos productivos entrañaban elementos peligrosos que podía contraer accidentes y enfermedades profesionales en el trabajo, un poco cómo fue esa evolución, tomando en cuenta como el antecedente histórico la revolución industrial, que fue a partir de ahí donde la aparición de tecnología, de un proceso productivo en serie, la división del trabajo, donde analizando cada uno de sus puestos podían terminar en ciertos accidentes de trabajo. A partir de ahí, bueno, nosotros un poco vamos a ver cómo ha evolucionado, cómo las leyes fueron acompañando cada uno de los procesos y a partir de ahí cómo se encuentra la situación actual dentro de nuestro país. Como decíamos, la segunda revolución industrial tuvo antecedentes muy importantes donde a partir de allí se fue como exportando los modelos productivos, trayéndolos un poco de lo que es el primer mundo a nuestro país. La innovación tecnológica, el diseño de las máquinas, de los equipos, de las herramientas, que pretendía un poco acelerar los procesos productivos. En muchos casos se intentaba que el trabajador se adapte a esos equipos y herramientas, a esas máquinas, pero a veces no se diseñaban las máquinas y equipos para que de alguna manera se adapte al trabajador. Los cambios organizativos en las empresas y mercados, de alguna manera se generaba una estructura jerárquica donde aparecían los jefes de producción, jefe de área, jefe de planta, gerencia, recursos humanos, toda la parte lo que compone un organigrama, de alguna manera tiene que ver un poco con las responsabilidades en lo que es, por ejemplo, un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. El papel del Estado, como ustedes saben, antiguamente las discusiones dentro de la teoría del capitalismo y cómo se debería desarrollar, cuál sería el papel del Estado, si tenía que incidir o no. Y bueno, ahí en lo que más adelante verán en otras asignaturas, como es las políticas económicas, etcétera, podrán ver que el Estado poco a poco fue interviniendo cada vez más, sobre todo en la elaboración de leyes y de alguna manera ordenando un poco lo que tiene que ver la producción de carácter nacional o internacional. El nacimiento también de la globalización, cómo se van adaptando los procesos de trabajo y cómo la relación del mercado entre los países también tiene que ver un poco con la seguridad, sobre todo en lo que tiene que ver con esta estandarización de procesos productivos, son algunos de los factores trascendentes asociados con seguridad. Aprensión de metales, ferrocarril, productos derivados del petróleo, electricidad, motor de explosión, son algunos de los elementos que tienen que ver un poco con la aceleración de los procesos productivos, que de alguna manera generaban la aparición de nuevos riesgos en el trabajo, sobre todo la vinculación entre la fuerza de trabajo cada vez más acrecentada y la población se iba acrecentando también en las metrópolis, en las ciudades. A partir de allí, los trabajadores se relacionaban más con el trabajo, sobre todo en las áreas de las metrópolis de los países primermundistas. La creación de empresas de gran envergadura, de alguna manera, a medida que se desarrollaban los monopolios, las grandes metrópolis, las grandes multinacionales, la revolución industrial explica un poco cómo se va desarrollando todos esos antecedentes. A medida que las empresas van acrecentando su producción, aparecen nuevos riesgos, aparecen nueva maquinaria y todo tiene que ver hasta el día de hoy, sobre todo cómo es ese desarrollo productivo.
Hay países más industrializados, con incorporación de mayor tecnología, y sobre todo un antecedente histórico y muy importante, nace el proletariado industrial acompañado de los sindicatos. La clase trabajadora, a medida bueno, de jornadas laborales muy extensas, mal regularizado, generaba una clase social que entendía que había que organizar a los trabajadores con plataformas reivindicativas que siempre iban vinculados a la mejora de las condiciones de trabajo. En ese sentido, bueno, huelgas, manifestaciones y todo tipo de formas de lucha iban generando condiciones para que puedan aparecer nuevas leyes que regulara las condiciones de trabajo, porque bueno, en las revoluciones industriales siempre la producción era el primer ítem y en segundo lugar siempre estaba el tema de la seguridad. No había seguridad, no había seguro en el trabajo, si un trabajador se lesionaba, no le correspondía cobrar nada. Entonces, bueno, un montón de precariedad que había en el trabajo fue solucionando lentamente todo este tipo de inconvenientes. Situación a principios del siglo XX, 1900, la revolución industrial se encontraba en pañales, todavía no se había desarrollado a su máximo esplendor. Como decíamos anteriormente, los equipos no se diseñaban teniendo en cuenta la seguridad del operador. Se diseñaban las máquinas, equipos y herramientas en función de la necesidad productiva, de la aceleración de la producción, pero no de la seguridad del trabajador. No existía capacitación, no se atendía a la seguridad de la capacitación, sino mucho ensayo y error, mucho situación de actitud reactiva, esperando que se materialice el accidente para que luego se tomen medidas. Las jornadas de trabajo, perdón, eran más largas y eso aumentaba los niveles de riesgo para la materialización de los accidentes. Los niveles generales de educación y cultura eran mucho más bajos y eso también la parte de recursos humanos no atendía qué requisitos tienen que cumplir los trabajadores asociados a seguridad para llevar a cabo la participación de esos procesos de trabajo. Los empresarios estaban menos orientados al trabajador, había pocos estudios y leyes relacionados con la seguridad, entonces al no haber control permitía que bueno, se trabajara en condiciones que hoy por hoy serían bastante antirreglamentarias. Se habla de la ley babilónica antes de Cristo, sería como un antecedente histórico, la seguridad no es una responsabilidad de la empresa. Las primeras tendencias de seguridad hablaban siempre que en caso de accidente la culpa era del trabajador. Apareció el código Hammurabi que prescribía castigo a los capataces por las lesiones que sufrían los trabajadores. Por ejemplo, si un trabajador perdió un brazo debido al descuido del capataz, se procedía a cortar el brazo del capataz para equiparar la pérdida del trabajador. Bueno, estamos hablando de años antes de Cristo, pero bueno, no deja de ser primeras normas de seguridad importantes que, bueno, quedarán en el recuerdo. Aparece la ley inglesa en 1802, primera ley de fábricas, estableció normas generales sobre calefacción, iluminación, ventilación y horarios de trabajo. Nosotros tenemos una unidad temática que tenemos que saber un poco el tema de iluminación, ventilación, condiciones edilicias que deban cumplir, y eso lo vamos a dar en este primer semestre, así que más adelante lo estaremos viendo. Aparece una ley de explosivos que, bueno, en Uruguay de repente no trabajamos tanto con este tipo de actividad, pero se le puede presentar alguna oportunidad. Y la ley de seguridad y salud, que recién en 1974 en Inglaterra se entra a desarrollar. Aparece la ley alemana, ley de compensación de los trabajadores. Ley de compensación de los trabajadores de Massachusetts, 1887, miren ustedes, Estados Unidos, también bastante temprano, ya entra a tener en cuenta, crea los inspectores de fábrica,
regula los horarios de trabajo, habla de protecciones de máquinas. En 1913 se crea el Consejo Nacional de Seguridad, la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional en 1970, Ley de Control de Sustancias Tóxicas y Ley de Seguridad y Salud de Minas. Y nosotros en Uruguay no se trabaja tanto con el tema minas, si bien hay algo, no es algo que todos vamos a tener la oportunidad de trabajar, pero en otros países, en Chile sobre todo, el tema de mineros, bueno, es muy importante e incluso los colegas chilenos trabajan muchísimo todo lo que tiene que ver con la minería. Un poco nos trasladamos a Uruguay, en ese sentido, cómo fue acompañando toda esa evolución de las leyes. La ley 5032 es una ley madre muy importante que fue recién en 1914. Los empresarios, que dice en su artículo 1, los empresarios de establecimientos industriales, los directores de construcciones de todas las clases, los que explotan minas y canteras o cualquier otro trabajo en que haya peligro para los operarios, quedan obligados, desde la promulgación de la presente ley, a tomar las medidas de resguardo y seguridad para el personal de trabajo, a efecto de evitar los accidentes originados en la utilización de máquinas, engranajes, etc., así como por deficiencias en las instalaciones en general. A partir de este artículo 1, donde luego se desarrollan varios decretos que iremos trabajando a lo largo del curso, se habla de que el empresario es el gran responsable de la seguridad de todas las empresas que puedan haber, y no importa su fin productivo, si es público, privado, todo ese tipo de cosas, ya no, desde la promulgación de la ley queda estipulado quién es el responsable de la seguridad y que deba cumplir con ciertos requisitos en máquinas, instalaciones, etcétera, etcétera. Se declara obligatorio, la ley 16.074 es una ley también muy importante que hace referencia al Banco de Seguro del Estado. Toma definiciones de lo que es un accidente de trabajo y a raíz de esas definiciones se va acompañando un poco la aplicación de la ley o no. En su artículo 1 declara obligatorio el seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales previsto en la presente ley, y todo patrono es responsable civilmente de los accidentes o enfermedades profesionales que ocurran a sus obreros y empleados a causa del trabajo o en ocasión del mismo, en la forma y condiciones que determinan los artículos siguientes. Esto es lo que un poco le anticipaba. No serán considerados accidentes de trabajo el que sufra un obrero o empleado en el trayecto al o del lugar de desempeño de sus tareas, salvo que medie alguna de las siguientes circunstancias. Para que quede claro, se tiene que cumplir con otros 3 requisitos para que se considere accidente de trabajo. Esto está vigente hasta el día de hoy, por las dudas. A. Que estuviera cumpliendo una tarea específica ordenada por el patrono. Esto es importante porque si yo trabajo hasta las 5 de la tarde y mi patrón me pide que realice un mandado, un transporte o lo que sea, cualquier actividad que realice a cargo de mi empleador, capataz, supervisor, quien sea de la empresa, si yo, por ejemplo, voy a hacer un mandado y me atropella un auto, eso es un accidente de trabajo, ¿no? Siempre, por ejemplo, si el transporte está a cargo de la empresa y yo tengo un accidente de tránsito, también es un accidente de trabajo. B. Que este hubiera tomado a su cargo el transporte del trabajador, bueno, lo que habíamos hablado anteriormente. Y C. Que el acceso al establecimiento ofrezca riesgos especiales. También consideraron eso. No se considera lo de 2 horas antes, 2 horas después, digo porque es muy común que en instancias de capacitación se toque ese tipo de cosas. No se considera, no habla de horarios ni márgenes, simplemente fuera del establecimiento de trabajo, si el transporte está a cargo del empleador, bueno, ahí sí se lo considera. Y después habla de las enfermedades profesionales. Nosotros vamos a ver después bien la diferencia entre accidente de trabajo y enfermedad profesional. Son 2 temas muy, muy importantes en el primer semestre. Lo trabajaremos para saber diferenciarlos y entender cuándo debemos determinar si es un accidente o una enfermedad. Según la ley 16.074 del Banco de Seguro del Estado, se considera enfermedad profesional
la causada por agentes físicos, químicos o biológicos, utilizados o manipulados durante la actividad laboral o que estén presentes en el lugar de trabajo. Aparece ahí entre paréntesis el decreto 210 del 2011. Recuerden que todos los decretos son un número y una contrabarra, y el número que le sigue corresponde al año. Es muy importante saber el año y el número del decreto. Bien, aquí tenemos también un concepto importante. Sobre todo tenemos que entender qué son los agentes físicos, químicos o biológicos que son en relación con la higiene industrial, que lo van a ver en su otra materia. En este caso vamos a tener más que nada sus diferencias, pero sobre todo los riesgos de la seguridad. Bueno, aquí tenemos la, entre comillas, reciente ley, muy conocida, esto sí es bastante conocido a nivel de país, que, bueno, es una ley muy corta, consta de 7 artículos, la ley 19.196, que habla de la famosa responsabilidad penal, responsabilidad empresarial, que tienen los empleadores, que dice así: bueno, el empleador, en su caso, quien ejerciendo efectivamente en su nombre el poder de dirección de la empresa, no adoptare los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma que ponga en peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador, serán castigados con 3 a 24 meses de prisión. Bien, ¿qué dice esto? Acá lo que establece, se configura el concepto de peligro como delito, y ya no es necesario la aparición de un accidente de trabajo para que el empleador pueda recaer en prisión. No solamente eso, sino que simplemente con la presencia de peligro en los puestos de trabajo, ya el empleador puede recaer en prisión. Y bueno, ese es un concepto importante que no solamente los técnicos prevencionistas lo tienen que tener presente, sino los propios empresarios. Antiguamente, bueno, si había presencia de peligro en los puestos de trabajo, dependiendo del organismo que realice la inspección, se generaba una multa económica, la empresa hacía la medida correctiva, pagaba la multa y listo. Hoy por hoy ya no es así. Ya si yo tengo máquinas sin protecciones, trabajadores sin protección colectiva o personal de trabajo, ya el empleador podría recaer en prisión. Eso es lo que dice la ley, obviamente muy genérica, sin ejemplos, sin nada. Entonces, bueno, tenemos un caso en una obra donde se rompió una eslinga metálica de una torre grúa, cayó un objeto que estaba realizando una carga, no se lesionó a nadie, sin embargo se pidió procesamiento para el arquitecto y el capataz, y bueno, para que lo tengan en cuenta. Bien, un poco de los sindicatos y la prevención. La negociación colectiva se ha desempeñado muchos años con un papel determinante cuanto al mejoramiento de la seguridad. Ustedes ya conocen lo que son los ámbitos bipartitos y tripartitos. No es directamente los consejos de salarios, pero sí aparece decretos muy importantes como el 291/07, que habla de un poco de que debe haber una comisión de seguridad en los puestos de trabajo. Lo vamos a hacer en la siguiente PowerPoint. Aquí tenemos el decreto 291, aparece, bueno, primero habla de a quién aplica. Siempre los decretos se establece un poco su ámbito de aplicación. Este decreto no aplica al ámbito de la construcción ni química, porque ya tiene su propia reglamentación. Pero bien, habla un poco del ámbito de aplicación. Después que cada empresa, vamos directamente con el artículo 5, que se creará una instancia de cooperación entre empleadores y trabajadores, y cualquiera sea la forma de cooperación acordada, delegado, obrero de seguridad, comisión de seguridad, se deba planificar la prevención. Habla de gestión, también como uno de los grandes antecedentes. Y entonces, bueno, esto aplica absolutamente todo, público y privado, con y sin fines de lucro. No habla de cantidad de trabajadores y habla de la gestión de la seguridad, que más adelante lo trabajaremos mejor. Bien, en las presentaciones anteriores vimos un poco la incidencia que tenía la clase trabajadora, la organización de la prevención de los sindicatos, cómo se articula un poco la prevención entre empleadores y sindicatos para la gestión de la seguridad y salud ocupacional.
nosotros obviamente estamos viendo un pantallazo del recorrido histórico que ha tenido a nivel mundial y nacional en cuanto a la seguridad. Simplemente después bien analizaremos algunos organismos internacionales como la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que tiene que ver mucho con Uruguay. Luego de esta presentación ustedes deben ver un video que dejaré el link en el aula virtual. Ese video le va a ilustrar un poco, bueno, cómo fue el desarrollo histórico de la OIT. Es un aporte breve que lo puede servir. La OIT fue creada en 1919 como parte del Tratado de Versalles, que terminó con la Primera Guerra Mundial. El tratado es muy famoso y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. Ahí le dejo el siguiente link, lo van a ver después, simplemente para acompañar toda la presentación. Luego cambiamos radicalmente de tema un poco para entender, volviendo un poco al tema de bancos de seguros, en ese link que están viendo ahí, habla de la situación actual de los accidentes de trabajo en Uruguay. Luego lo analizaremos mejor, quizás ver un poco qué función tienen los monitores. Esto es algo relativamente nuevo, tiene unos 3-4 años. Antiguamente, cuando bueno, yo era estudiante, no teníamos acceso a estadísticas de accidente. Hoy por hoy podemos ver que bueno, el Banco de Seguros tiene en los monitores estadísticas que radican hasta de 2014 a 2018. Están separados por área, por ramas de actividad, por sexo, por edad. Bueno, tienen todo desarrollado y cómo recibe el Banco de Seguros todas esas estadísticas. Bueno, las empresas, esto lo vamos a ver bien más adelante, pero cuando las empresas sufren un accidente laboral, tienen que hacer la denuncia en el Banco de Seguros del Estado dentro de Montevideo, un plazo de 24 horas en el interior de 72 horas. Eso es lo que dice la ley. Entonces, cuando el Banco de Seguros recibe esa denuncia de accidente laboral, eso queda en una base de datos que se va a registrar luego como fue el proceso de todo el desarrollo de ese accidente de trabajo. Bien, el 27 de diciembre de 1911 se promulga la ley número 3935 que crea el Banco de Seguros. Pepe Valle y Ordóñez impulsó la creación del Banco de Seguros en el marco de las reformas estatistas, implementadas a comienzos del siglo XX, ya lo hemos visto anteriormente, y aparece el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde crea la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social, que se considera como la policía del trabajo, que es el organismo principal que tiene la potestad de clausura, detención parcial de los procesos de trabajo. En cuanto a la seguridad, también controla salarios, rubros salariales, condiciones de seguridad, salud, medio ambiente y todo tipo de cosas que son también importantes. Nosotros nos vamos a centrar un poco en la Inspección General de Trabajo, en lo que tiene que ver con la división CAT, Condiciones Ambientales del Trabajo, que es un área del Ministerio de Trabajo donde, bueno, controla toda la parte productiva o no de nuestro territorio nacional. Hoy por hoy, más o menos se puede hablar de que hay unos 122 inspectores del trabajo que tienen el deber, bueno, de inspeccionar, controlar, hacer un seguimiento de todo el país. Antiguamente se controlaba muchísimo lo que era obra de construcción, porque bueno, era una de las áreas más riesgosas, pero hoy por hoy se pudo de alguna manera atender otros procesos de trabajo. Hay un decreto que habla, bueno, el decreto 680 del 77, como que le faculta al Ministerio de Trabajo para generar las inspecciones, la protección legal de los trabajadores, el empleo y en general las condiciones de higiene y seguridad y medio ambiente en que se desarrolla toda la forma de trabajo. Además de la fiscalización propiamente dicha, desarrolla el diálogo social tripartito en materia de seguridad. Existen comisiones tripartitas
entre los empresarios, los trabajadores y el Ministerio de Trabajo, donde de alguna manera se llega a una especie de acuerdo y se planifica la prevención. Esto puede ser por empresa o por rama de actividad, que ahí ya sería un poco más complejo. Y de ahí a veces surgen normativas correspondientes a tales fines. Bueno, volviendo un poco a lo que es la Organización Internacional del Trabajo, existió hasta el año pasado dos modelos de gestión. ¿Tá? Esto vamos a dar un pantallazo porque es un tema bastante complejo. Existe la Organización Internacional del Trabajo en su modelo ILO-OSH 2001, un modelo de gestión que planteaba, bueno, todo un ciclo de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, con todo ese esquema que estamos viendo ahí de política. Toda empresa tiene que realizar una política de seguridad, tiene que organizar el trabajo, planificar y aplicar toda esa organización, realizar una evaluación de los ciclos de la gestión y una vez luego realizada la evaluación, realizar acciones en pro de mejora, ¿no? Todos esos ciclos, 1, 2, 3, 4, 5 ciclos, van a ser auditados en forma continua y a su vez todo en un ciclo que apela a la mejora continua. Hoy por hoy tenemos los modelos ISO 45000 que de alguna manera se fue actualizando. Ustedes ya conocerán lo que es la UNIT. Bueno, está todo asociado a la ISO, Internacional Organización de Estandarización. La ISO es conocida por la Organización Internacional para la Estandarización, se creó para la unión de dos organismos que estaban constituidos por asociaciones nacionales que se dedicaban a la elaboración de estándares. Acá queremos apelar a la diferencia entre ISO y OIT. La ISO es un organismo privado, la OIT es un organismo público donde participan varios países del mundo. Bien, en concreto fue uno de los organismos, fue la ISO, también conocida como ISA, aunque se creó en el año 1926. Acá en esta presentación un poco habla de, bueno, el desarrollo histórico de la ISO y como la IEC, también abajo, que tiene que ver un poco con la Comisión Electrotécnica, no está directamente relacionada con la seguridad. Se decidió separar algunas de las áreas de actividad, pero en general la ISO 45000 sería el modelo de gestión propuesto por la ISO, donde UNIT sería el representante o miembro de ISO, pero no es el único organismo que genera certificación de los procesos de los sistemas de gestión. Para certificar una empresa, eso tiene un costo elevado, no solamente en materia económica, sino sobre todo la organización de la empresa para lograr certificar a una empresa. UNIT fue fundada en 1939, supuestamente es una institución privada sin fines de lucro y la actividad gira en torno a la promoción y al mejoramiento de la calidad y que tiene como fin último el beneficio de la comunidad. Este texto obviamente fue extraído de la página de UNIT, un poco para la presentación de este instituto, que va a ser muy importante. Recuerden que UNIT realiza normas técnicas que son como sugerencias para los procesos productivos y es un tema muy muy amplio. Habla de cómo fabricar un X producto, qué dimensiones tiene que tener, qué tamaño, y bueno, son normas técnicas que a veces el Estado las toma como tales y las acepta y las hace ley, las hace decreto, y otras que quedan simplemente como recomendaciones de estandarización. Esas normas técnicas, muchas vienen desde el exterior, y lo que hace UNIT simplemente es como si fuera una revalidación. Desde su fundación realiza actividades de normalización técnica a través de los comités técnicos para realizar normas técnicas. Las normas técnicas nacen de los comités técnicos donde llaman a todas las partes interesadas de diversas áreas, pero específicas del tema que se va a tratar. Se ha elaborado más de 2.500 normas y su centro de documentación pone a disposición del público la posibilidad de acceder a las normas internacionales, regionales y extranjeras.
Bueno, esta diapositiva está un poco desactualizada, esta en particular, porque bueno, la ISO 9000 es muy conocida, habla de la calidad, la gestión de la calidad, no seguridad, son cosas distintas. La ISO 14000 habla de del tema ambiental, la certificación de las empresas a nivel ambiental. La OSA 18000 quedó, que estaba vigente hasta 2017. Ahora esto es un error que quedó, pero en realidad es ISO 45000, que ahora tiene mayor legitimidad la norma de gestión de ahora que la anterior. Bien, uno de los primeros puntos, ya cambiando también de tema, del programa, habla que de la prevención de accidentes a la mejora de las condiciones de trabajo. El accidente de trabajo, una difusión de sistema múltiple, interrelación, la humanización del trabajo. Un poco de ahí la mejora de las condiciones de trabajo fue, como decíamos anteriormente, la aparición de sindicatos, de organismos de control, no solamente el Ministerio de Trabajo, también bomberos, todo lo que tiene que ver con las instalaciones de lucha contra incendio, Ministerio de Salud Pública, todo lo que tiene que ver con bromatología, con el tema de higiene de los puestos de trabajo, también está haciendo muchos controles y que tienen que ver directamente con nuestro trabajo. Bueno, organismos públicos y regulación, aparición de nuevas leyes, decretos que van mejorando un poco los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. El otro punto que hablaba, el tránsito del macro nivel del Estado al micro nivel de empresas, el papel protagónico de empresarios, trabajadores y su coparticipación en la prevención, es uno de los temas que están en el programa. Acá un poco hace referencia a que, claro, antiguamente se pensaba que como que los grandes sistemas de gestión solamente se podían aplicar a las grandes empresas. Hoy por hoy se demuestra todo lo contrario. Los sistemas de gestión se pueden aplicar a todo tipo de empresa, no importa si son de 4 o 5 trabajadores hasta miles de trabajadores. Entonces se adaptaron las normas de gestión a todos los tipos de empresa y la relación, porque los sistemas de gestión hablan de coparticipación en la prevención, la participación de los trabajadores en esos sistemas de gestión, no solamente de acatamiento, sino de intervención y de propuesta acerca de cómo se puede mejorar todo ese tipo de sistema. Ok, bueno, un poco saliendo de la historia de la prevención, vamos con el primer punto que habla de, bueno, un poco la curva de Bradley, que tiene que ver de alguna manera con el diagnóstico de la situación de que va a cada empresa en cuanto a la seguridad. En el siglo pasado, en la década de los 90, el director general de la DuPont, Ed Woolard, creó el denominado DuPont Discovery Team para definir un sistema que permitiese alcanzar una mejora en la seguridad de las organizaciones que fuese sostenible y duradera. Bueno, un poco haciendo un diagnóstico de la situación. Uno de los resultados más conocidos derivados en 1994 de aquel grupo de trabajo fue la denominada curva de Bradley, nombre de uno de los operarios de planta que participaron en ese grupo de trabajo. Vernon Bradley fue uno de los temas conocidos. La curva de Bradley permite a las organizaciones comprender en qué punto se encuentra dentro del camino hacia la consecución de una cultura de seguridad efectiva en materia de seguridad. Está muy relacionado con el tema cultural. Conocido ese punto de partida, es posible emprender acciones para alcanzar niveles más avanzados de seguridad. Con el tiempo, la curva de Bradley se ha convertido en un indicador muy extendido para clasificar el grado de madurez de la cultura de seguridad de una organización. La propuesta de DuPont se basa en 3 ejes fundamentales: el liderazgo, la organización, los procesos y actividades. Bien, bajo estos 3 ítems, la relación entre los jefes de área, los supervisores, los capataces, qué vínculo tiene con esa organización y cómo se asocia todas las partes que participan dentro de los procesos y las actividades, y se puede diagnosticar de alguna manera en qué nivel cultural de seguridad se puede estar. Esta es la gráfica que habla justamente de la representación que muestra cómo son las empresas. Tenemos por un lado
la tasa total de accidentes, que habla, bueno, una relación de 2, 4, 6, 8, 10. Simplemente esto es modo ilustrativo. Y por otra parte, el nivel de fortaleza de la cultura de seguridad. Habla de cultura. Es difícil un poco diagnosticar una cultura de seguridad. Todo este tipo que va, rangos que va desde reacción hasta anticipación y que va en la línea horizontal, que va entre 40, 60, 80 y 100, no lo vamos a trabajar en esta presentación, pero sí le puedo decir que el nivel de fortaleza de cultura de seguridad se determina con listas de chequeo, relevamientos, que no da un valor determinado y eso se relaciona directamente con la otra línea que es la tasa total de accidentes y a partir de ahí, con esos dos valores, yo puedo saber cuál es el nivel que va a estar mi empresa, que son esas cuatro categorías que muestra en reactiva, dependiente, independiente e interdependiente. Ahora vamos a ver cada uno de esos cuatro elementos que van en la curva de Bradley. Lo que trata de mostrar la curva de Bradley es la evolución de la cultura de la seguridad de la organización desde lo reactivo o instintivo se actúa a posteriori tras un accidente hacia lo interdependiente o colectivo y anticipativo, donde los empleados asumen la responsabilidad de la seguridad, no aceptan bajos estándares en esta materia y trabajan para que no se produzcan accidentes. Bien, vamos con las fases en el nivel de fortaleza de la cultura de seguridad en la curva. Fase reactiva. Los trabajadores son parte del problema y no de la solución. Ni los trabajadores, ni los mandos, ni la dirección se sienten responsables ni comprometidos con la seguridad. Se cree que el principal factor que interviene en los accidentes es la mala suerte. Se producen accidentes y se actúa a posteriori aplicando medidas precipitadas y no dirigidas a la raíz del problema. Bueno, esto más que nada a ver, hay muchas empresas en Uruguay que se encuentran dentro de la fase reactiva. Nadie es responsable de la seguridad. Se planifican los trabajos en base a los ritmos, a la aceleración y no a la seguridad. Las medidas de corrección son parches, son determinadas situaciones que, bueno, no sé, se me rompe una máquina, traigo otra y no evalúo de por qué se lesionó con esa máquina, cuál es la raíz del problema. La fase reactiva sería la peor situación que pueda estar una determinada empresa. La fase dependiente sería otro nivel, la seguridad basada en la existencia de supervisores. Bueno, acá se crea la supervisión de los trabajos para que cumplan con las normas de seguridad. Ahora, si no tengo el supervisor, los trabajadores no van a cumplir con las normas de seguridad. Sería, bueno, una de las hipótesis que maneja. Los trabajadores son parte del problema y no de la solución. De la seguridad se ocupan los mandos de seguridad que establecen reglas, normas y procedimientos para los demás trabajadores. El éxito en seguridad se logra cuando se cumplen esas normas. Se reduce la tasa de accidentes y se asume que los accidentes se producen por incumplimiento de las normas. Bueno, más o menos cada uno de esos ítems explica la fase dependiente. Dependemos de un supervisor para cumplir con las normas, pero sigue siendo la culpa del trabajador la aparición de accidentes. Acá elevamos un poco el nivel, se habla de seguridad basada en la autoprotección. Esto es un nivel que, bueno, si podemos lograr este nivel en alguna empresa, podemos, bueno, ya es un paso importante. Los trabajadores son parte de la solución y no del problema. De la seguridad se ocupa la dirección, los mandos y cada trabajador, mediante el uso adecuado de los equipos, el cumplimiento responsable de los procedimientos, la formación y el compromiso de cada uno. El éxito en seguridad se logra cuando cada uno vela por sí mismo, se reduce la tasa de accidentes y se asume que los accidentes son por falta de autoprotección. Esto básicamente lo que quiere decir es, bueno, un trabajador debe autoprotegerse y debe dar cumplimiento, por ejemplo, instalando las medidas colectivas de seguridad o el uso de equipos de protección personal, guante, lente, casco, zapato, protección respiratoria, bueno, todo tipo de protección personal que exista, depende, pero de su autoprotección y no pensando un poco en toda la organización. Esa es un poco la
la fase independiente, que dentro de todo, bueno, en algunas empresas se puede lograr una parte óptima. Esta es la fase ideal, la interdependiente, es la seguridad basada en el trabajo en equipo. Los equipos de trabajadores son la solución. De la seguridad se ocupan los trabajadores, los mandos, la dirección colectivamente, formando el equipo. La seguridad forma parte del trabajo. No se acepta que nadie dentro del equipo asuma riesgos. La comunicación, la formación, la participación son claves para mejorar el desempeño en seguridad, así como el orgullo de pertenecer a un equipo, a una organización. Es inadmisible que alguien pueda lesionarse trabajando y se asume seriamente un compromiso para lograr cero accidentes en la organización. Bueno, esto son las grandes tendencias, está relacionado de alguna manera con la fase interdependiente, donde todas las partes de una empresa deban estar asociadas con seguridad, desde los administrativos hasta los operarios, las empresas tercerizadas, todos tienen que participar de alguna manera con el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el trabajo. Bien, saliendo un poco de la curva de Rayleigh, que era también uno de los temas muy importantes, queríamos hacer hincapié un poco de cuáles son las funciones del técnico prevencionista. ¿Qué hacemos nosotros a diario, los técnicos prevencionistas? ¿Cómo intervenimos en los puestos de trabajo, en las empresas? ¿De qué manera vamos a tener una actitud propositiva sujeta al cambio que debamos instalar dentro de las empresas? Simplemente un poco trajimos a colación el decreto 125/14. Este decreto es muy importante, lo vamos a trabajar durante todo el año y siempre lo vamos a tener presente. Recuerden, bueno, es un decreto del año 2014, que es el mismo año que salieron muchísimos decretos. Este decreto simplemente vamos a trabajar el artículo 400, que habla un poco de, bueno, cuál es nuestro rol, cuál es nuestra tarea, qué es lo que tenemos que hacer dentro, en este caso es dentro de solamente de las obras de construcción, pero de alguna manera es un modelo a seguir para todos los demás rubros y áreas. Habla un poco de impulsar una política de seguridad e higiene en el trabajo acorde con la reglamentación vigente, desarrollar programas de prevención de accidentes de trabajo mediante los procedimientos y acciones que correspondan. Acá habla de impulsar, no de desarrollar. Recuerden ustedes que los que realizan, los que redactan una política de seguridad e higiene son los empresarios, los empleadores, los patrones, no los técnicos prevencionistas. Nosotros simplemente debamos acordar con esa política y después hacer una difusión de la política de seguridad. Por lo general, no hay las empresas que no están certificadas, muy pocas tienen redactadas una política de seguridad, o por lo menos son las empresas más chicas, en cuanto a, sobre todo en obras de construcción. En la parte B habla de elaborar el plan de seguridad e higiene dispuesto en otro decreto, en ese decreto del 283/96. Bueno, habla de qué condiciones tiene que cumplir una obra para que exista un plan de seguridad. Es un documento escrito que lo tiene que firmar por un lado un arquitecto o un ingeniero y por otro lado el técnico prevencionista. Bueno, en base a ese plan de seguridad, que se planifica la prevención dentro del transcurso de las etapas de obra, según las pautas establecidas en el mismo, el que será actualizado toda vez que se produzcan cambios que determinen la aparición de nuevos riesgos o eliminarlo del registro tomando en consideración la gravedad de la infracción. Bien, acá simplemente eso, ¿cómo planificamos tenemos que planificar la prevención ordenada en el tiempo y vincular cada una de esas etapas de obra. Por ejemplo, en una etapa de obra puede ser movimientos de suelo, cuando van las máquinas, cuando se instalan los obradores, los depósitos, las oficinas, los vestuarios, las duchas. Bueno, eso puede ser una primera etapa de una obra de construcción. Luego de eso, por ejemplo, si es un edificio, se puede hacer algunas excavaciones o puede ser alguna pilotera que realiza las fundaciones de lo que va a ser los primeros pilares de un edificio. Eso puede ser una segunda etapa.
La tercera etapa de una obra puede ser los pilares y así, bueno, levantamiento de muros, etcétera, etcétera. Cada una de esas lo dividimos en etapas, ponemos los riesgos y sus medidas de prevención. Bien, para no irnos mucho del tema, vamos a continuar con las funciones nuestras que tenemos, sobre todo en la construcción. En la parte C habla de identificar, evaluar las condiciones que son causa de accidentes laborales y enfermedades profesionales. Bien, nosotros tenemos que siempre que haya un accidente de trabajo, realizar una investigación de los accidentes en forma documentada, sistemática y que tenga consecuencias propositivas para la corrección de esos accidentes o enfermedades profesionales. Habla de que tenemos que desarrollar métodos de investigación y de evaluación de riesgos. Nosotros en este semestre vamos a hablar de evaluación de riesgos, pero habla de desarrollar métodos de investigación. Y esto es muy importante porque nosotros podemos proponer nuevas formas de evaluar riesgos. Estos son protocolos que ya existen, por lo general usamos modelos españoles, que lo iremos viendo más adelante. Pero bueno, también es un punto que lo deja ahí poco picando como para darnos nuevas ambiciones que podamos investigar. En la parte de elaborar estadísticas, también vamos a hablar en este semestre cómo hacemos estadística de accidentes por mes, anual, semestral, y la tenemos que subir al Registro Nacional de Obras y su trazabilidad. Esto es una página web que lo vamos a ver más adelante también, cómo se registra una obra, cómo se sube un plan de seguridad, cómo se vincula un técnico prevencionista a una obra. Son más que nada cuestiones burocráticas, pero dice que nosotros en la página del Ministerio, indirectamente lo que está diciendo en el punto E, nosotros tenemos que rendir cuentas y decirle que mi empresa constructora en este caso, a la que yo trabajo, tengo que subir cuáles son la estadística de accidentes. Si la empresa no tuvo accidentes, bueno, la estadística, el resultado será 0. Bien, en el punto F, revisar sistemáticamente el desarrollo y equipamiento tecnológico. Cada vez que ingresa una nueva máquina, nosotros tenemos que, bueno, investigarla, ver los dispositivos, las características técnicas, para controlar, disminuir o eliminar los riesgos que puedan aparecer. Habla de determinar, este es un punto, para mí es el punto de los más importantes, que habla de determinar los equipos de protección personal, porque acá nos da una autoridad que no la tiene ni siquiera el empleador, la tiene el técnico prevencionista. Que nosotros tenemos que determinar cuáles son los equipos de protección personal y colectivos que sean adecuados cuando existan riesgos específicos en la obra. No habla de, yo no puedo, por ejemplo, proponer una marca. Yo no puedo anotar en el libro de obra, por ejemplo, decir comprar tal marca, tal modelo, tal año, pero sí puedo determinar, decir que, por ejemplo, para subir un andamio, yo tengo que usar una arnés de seguridad con doble caudamar. Eso sí lo puedo determinar. Y acá nos da una determinada autoridad que se deba cumplir de alguna manera. Yo estoy diciendo que tiene que usar determinado arnés de seguridad, no estoy diciendo qué marca, pero sí qué condiciones técnicas tiene que cumplir, qué características tiene que tener las partes textiles, las argollas, los mosquetones, todo ese tipo de cosas que componen un arnés de seguridad. Bueno, eso lo puedo brindar. Y esto, bueno, que tiene que estar redactado en el libro de obra y puedo complementar con correos electrónicos o cualquier medio de comunicación que ustedes puedan brindar a los empresarios, a los capataces, etc. En su punto H habla de asesorar sobre el cumplimiento de las leyes, reglamentaciones o normas aplicables. Esto es muy importante también. Nosotros tenemos que orientar al empleador, al delegado de seguridad y al capataz sobre que estamos, bueno, incumpliendo o no de las leyes y reglamentos o normas que aplican a la actividad que estemos realizando en mi obra de construcción. Pero vieron que de alguna manera todos los puntos se vinculan también con las otras áreas de actividad, porque más o menos debemos hacer lo mismo, a grandes rasgos, ¿no? En el punto I tenemos que establecer un programa de acciones en materia de prevención de riesgos laborales con indicación expresa de objetivos, medios disponibles, actividades a realizar y resultados concretos que se prevén alcanzar. Bueno, acá tenemos que planificar la prevención y establecer un programa donde diga acción, responsable y plazos
y qué acciones voy a tomar en mi obra de construcción para la prevención de riesgos laborales. Bien, vamos por el último punto que habla de impartir a todo trabajador instrucciones precisas sobre los riesgos generales, sobre los riesgos generales, los específicos de su puesto de trabajo y las medidas tendientes a prevenirlos. Bien, acá más que nada este punto habla de la capacitación. Yo tengo que hacer un plan de capacitación, que eso está en otro artículo, en el artículo 4 de este decreto de cómo tiene que ser la capacitación, qué contenido tiene que tener, a qué partes de la obra yo debo capacitar. Pero acá más que nada habla un poco de la capacitación. Bueno, para finalizar, el artículo 401, el técnico responsable de los servicios de seguridad e higiene, recuerda que los servicios de seguridad e higiene es el técnico prevencionista, es más o menos lo mismo, debe dejar constancia por escrito bajo firma y en forma detallada en el libro de obra, es un libro que tiene que haber en todas las obras de construcción, cuando haya técnico prevencionista, de todas las medidas, acciones indicadas al empleador, así como también de su seguimiento, control y cumplimiento, a fin de alcanzar los fines previstos en este capítulo. Yo anoto en el libro de obra, se debe corregir tal cosa, a la próxima inspección debo revisar si se cumplió y hacer un seguimiento. En el artículo 402 dice que cuando en aquellos casos en que se demuestre fehacientemente en vía administrativa que el técnico responsable del servicio de seguridad actuó con negligencia, impericia o dolo, el Ministerio de Trabajo podrá suspenderlo o eliminarlo del registro, tomando en consideración la gravedad de la infracción. Está acá, bueno, cuando asesoramos mal, por ejemplo, si yo anoto en el libro de obra de que pongo retirar las barandas en el 10º piso del edificio. Yo, por ejemplo, ahí estoy brindando una medida de seguridad antirreglamentaria y autorizando de alguna manera que se realice una actividad sin el cumplimiento de las normas de seguridad. Por lo tanto, por ejemplo, eso de alguna manera es una de las actitudes que no pueden pasar porque podemos ser eliminados del registro. Di simplemente un ejemplo como otro que pueden pasar.